Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Lo que nos piden es calcular el ínfimo, el mínimo, el máximo y el supremo de este conjunto que ustedes ven en pantalla. Este conjunto, por la forma que tiene, ¿sí? Digamos, del hecho de estar hecho en base a números naturales y demás, nos habla de que es una sucesión, ¿sí? Una sucesión cuyo término genérico es a sub n que vemos acá. Una de las cosas que podemos notar a primera vista es que tenemos un término de alternado, ¿sí? Es decir, menos 1 a la n nos habla de que es una sucesión que varía en signo, por lo menos este término, ¿sí? A medida que avanzamos en los n. Entonces, para estudiar esta sucesión, una técnica que puede ser útil sería tratar de dividirla en dos subsucesiones y después analizar cada una por separado y de ahí sacar los 4 puntos que mencionamos antes. Entonces, ¿cuál sería el factor decisivo acá, no? Menos 1 a la n tiene dos respuestas. Puede ser 1 o puede ser menos 1, ¿sí? 1 puede ser si n es par y menos 1 si n es impar. Entonces, para hacer que n sea par, simple y llanamente n puede ser el resultado de multiplicar un número k por 2, donde ese número k es un número natural, ¿sí? Y si es impar, al mismo número que ya hicimos par, es decir, a 2 por k le restamos 1 y ya automáticamente la cuenta se hace de esta manera. Con lo cual, ahí ya resolveríamos el problema de una forma más sencilla. Entonces, fíjense, vamos a dividirlo en dos subsucesiones. La subsucesión con 1 positivo, es decir, vamos a tener a sub 2k, ¿sí? Que en este caso esto nos va a quedar menos 1 a la 2k por 2k más 6 sobre 2k más 3. Esto va a dar 1, con lo cual esto nos va a quedar directamente 2k más 6 sobre 2k más 3. Y el otro término, en este caso, nos va a quedar a 2k menos 1, que este es para los números impares, con lo cual acá reemplazando lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá la cuenta es un poco más compleja porque directamente sí tenemos que reemplazar. Fíjense, o sea, tenemos que hacer distributivo acá y luego así. ¿Sí? Acomodando un poco los términos vamos a llegar a esto, ¿no? Menos 2k más 7 sobre 2k más 2. Claramente en este caso, en ambos casos, k es un número natural. ¿Sí? Entonces, bien. En base a esto vamos a definir esas dos subsucesiones. La primera, esto es por convención, ¿sí? Pero vamos a llamarla b sub n. A la segunda vamos a llamarla c sub n y analizar las dos por separado. ¿Okay? Recordando siempre que las dos son parte del mismo conjunto. b sub n, entonces nos va a quedar, en este caso, 2 por n más 6 sobre 2 por n más 3, ¿no? En este caso con n perteneciente a los naturales. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta es una, si ustedes ven, es una sucesión que tiene una forma, digamos, racional, ¿sí? Es decir, tenemos un término lineal en el numerador, un término lineal en el denominador, con lo cual como técnica podríamos aplicar lo que también vimos en análisis 1 del CBC, que es calcular el límite a infinito de lo que sería la sucesión del término siguiente con el término anterior, es decir, buscar si la sucesión, por ejemplo, tiende a infinito, ¿no? Digamos, eso por un lado, y o tiende a 1, vemos a ver cómo se comporta. Pero eso lo tenemos como cartera, como una serie de ideas a evaluar.
Entonces, en este caso, para esta sucesión, primero tenemos que ver el patrón. Es decir, ¿es creciente la sucesión? Podemos preguntarlo de esta manera, ¿no? Para todo n perteneciente a los naturales, ¿podemos afirmar esto? Bueno, para eso, b sub n más 1 debería ser mayor o igual a cualquier b sub n. Si es que esto se cumplirá, o lo que es lo mismo, b sub n tiene que ser menor o igual a b sub n más 1. Entonces, para verificar esto, vamos a reemplazar ambos términos. B sub n, recuerden que es este, entonces en esto nos va a quedar 2n más 6 sobre 2n más 3. Esto es menor o igual al que le sigue. Para calcular el que le sigue, directamente reemplazamos donde aparece n por n más 1 en combo. ¿Sí? Recuerden hacer la distributiva y demás. Si cuentas, digamos que hay que mantener a fin de tener la prolijidad, ¿no? Que no sé, se nos pide. Vamos a hacer lo siguiente. En el paso siguiente vamos a aplicar distributiva, ¿sí? Y hecho esto, vamos a multiplicar cruzado, es decir, vamos a multiplicar ambos términos por este denominador. Acá se va a cancelar y va a pasar a estar acá, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a quedar es por 2n más 1, vamos acá, más 3, vamos acá, y acá lo mismo, 2n más 1 más 3. Y esto lo que hace es que se cancele este término con este y luego multiplicamos acá por 2n más 3 y acá también, ¿no? 2n más 3, con lo cual esto se cancela. Siendo distributiva, fíjense, esto nos va a quedar 2n más 2 más 3, esto nos va a quedar más 5 por 2n más 6 va a ser menor o igual a 2n más 2 más 6, esto nos va a quedar 2n más 8, cerramos ahí, sobre 2n más 3. Bien, acá nos va a quedar otra que hacer distributiva. En este caso vamos a tener 4n cuadrado más 12n, 10n más 30, menor o igual 4n cuadrado más 6n, 16n y 24. ¿Sí? Fíjense, n cuadrado se nos va. Después tenemos, esto nos va a quedar 22n, ¿sí? Acá vamos a tener 22n, acá también vamos a tener 22n, con lo cual se nos va. Y llegamos a esto, ¿no? 30 menor o igual a 24. Claramente esto es un absurdo. ¿Pero qué quiere decir? Que contradice lo que vimos al principio. Nosotros habíamos planteado, esto es así, vemos que no es así, con lo cual la ecuación es contraria. B sub n siempre va a ser mayor o igual a B sub n más 1. Eso habla, en conclusiones, de que la función es decreciente para todo n perteneciente a los naturales. Y la función siempre va a tener una tendencia a decrecer. Entonces, para averiguar el límite, o hacia dónde decrece la función, pensemos de la siguiente manera. Tendríamos que usar, digamos, de alguna forma, algún criterio, ¿no? Esto, por la forma que tiene la función, lo que habría que hacer sería evaluar el límite, ¿sí? Entonces, límite de n tendiendo a infinito, ¿sí? ¿Hacia dónde decrece la función? Esto nos va a quedar 2n más 6 sobre 2n más 3. Lo bueno de esta función, más allá que al hacer sustitución directa queda infinito sobre infinito, pero digamos, al reemplazar esto nos va a quedar 2n sobre n, 6 sobre n, acá lo mismo, ¿no? 2n sobre n más 3 sobre n, esto se hace 0, esto va a quedar 2 sobre 2, o sea que finalmente queda un 1. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso? Vamos a ver cuál sería la cota superior de este problema, ¿no? Como para tratar de tener una idea. Entonces vamos a ver si está efectivamente acotado superiormente y cómo podemos averiguarlo, ¿no? Para que esté acotado superiormente tiene que haber un número que sea mayor a todo elemento del conjunto, ¿sí? Nosotros sabemos que es decreciente, con lo cual no debería tener sentido buscar un número en el infinito o hacia el infinito que ocurra esto, pero sí que en los primeros números de la sucesión esté. Entonces, lo más lógico es que el primer término, si la sucesión es estrictamente decreciente, como es lo que vemos en este caso, el primer término sería, entre comillas, candidato
hacer una cota superior. Veamos si esto es así. Para A sub n, B sub n, perdón, con n igual a 1, esto nos va a quedar 2 por 1 más 6 sobre 2 por 1 más 3, con lo cual vamos a tener 8 quintos. La idea acá es probar que todo término de la sucesión es mayor que, o mejor dicho, que 8 quintos es mayor que todo término de la sucesión, para ver si es la cota superior, ¿sí? Entonces, planteamos 8 quintos debería ser mayor estricto que 2n más 6 sobre 2n más 3. En realidad debería ser mayor o igual porque sale del n igual a 1, ¿no? Entonces hagamos la misma lógica que hicimos antes. Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el término que está en el denominador. Acá esto se nos va. Y acá lo mismo por 5, ¿no? 5 acá, 5 acá. Esto se nos va. Entonces esto nos va a quedar 2n más 3 por 8 mayor o igual a 2n más 6 por 5. Siendo distributiva, fíjense a dónde llegamos con esto, ¿no? Esto lo que nos va a quedar es 16n más 24 mayor o igual a 10n más 30. Si organizamos las n de un solo lado, esto restamos 10 de ambos lados, esto nos queda 6n. Si organizamos los números de un solo lado, restamos 24, esto nos va a quedar efectivamente 6, con lo cual dice n mayor o igual a 1. Entonces, este enunciado, que habíamos dicho, si 8 quintos era mayor o igual a cualquier b sub n, se cumple para todo. ¿Por qué? Porque n es un número natural, por lo tanto vale para todos los n. Entonces, como conclusión, la cota superior, en este caso, es 8 quintos. Ahora, la del máximo, ¿no? El supremo, digamos, del conjunto, perdón. Máximo sería si está incluido. Para que esté, o sea, y eso aparte tenemos que verlo comparando también la otra sucesión. Sería de esta subsucesión, por lo menos sabemos que es la cota superior, y por lo menos de esta sucesión sabemos que es el máximo, porque está incluido. No tenemos certeza si no comparamos las dos subsucesiones. Es decir, deberíamos ver el caso de la subsucesión C sub n y ver cuál es el máximo efectivamente ahí, ¿no? Veamos ahora si está acotado inferiormente, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros habíamos dicho? Que el límite de n tendiendo a infinito de b sub n nos daba 1 y que la función era estrictamente decreciente, con lo cual es lógico, tenderíamos a pensar que la función, primero que nunca va a llegar a 1 porque esto es el límite del infinito, pero amén de eso, que 1 siempre va a ser menor que cualquier elemento de la sucesión. Para eso debemos probarlo, ¿no? 1 menor o igual a cualquier término de b sub n, con lo cual 1 va a ser menor o igual a cualquier 2 a la n más 2n más 6 sobre 2n más 3. Bueno, de esta misma manera vamos a multiplicar ambos lados por 2n más 3, esto nos va a quedar 2n más 3 menor o igual a 2n más 6, y si restamos 2n de ambos lados nos va a quedar la desigualdad 3 menor o igual a 6, que obviamente es válida. Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo acá? Que 1 es la cota inferior de b, ¿sí? Entonces concluimos, ¿sí?, que 1 es cota inferior de b. 8 quintos habíamos dicho que es la cota superior, ¿sí?, de b sub n. Bueno, entonces, fíjense esta línea de razonamiento. Decimos, b es acotado, por lo tanto existen supremo e ínfimo, ¿sí? Entonces, dado que vamos a tener b es acotado, la conclusión de esto es que existe el supremo de b y existe el ínfimo de b. Es, digamos, algo lógico por lo que estamos viendo. Entonces, supremo de b, recuerden, supremo en este caso va a ser 8 quintos. Y el ínfimo de b va a ser 1. Para que sea máximo y mínimo debemos chequear si es efectivamente pertenece o no al conjunto, que eso lo vamos a hacer en el paso siguiente y después ver qué pasa. Supremo de b, 8 quintos, ¿sí? Tenemos que ver que 8 quintos sea la menor de las cotas superiores de b. Entonces, supongamos que 8 quintos es distinto del supremo de b, ¿no? Debería existir entonces otra cota, ¿sí?, o supremo de b tal que t sea menor a 8 quintos. Pero, ¿qué ocurre? Que 8 quintos pertenece a b, con lo cual es absurdo
y ya con esto probamos que es la cota superior. ¿Sí? Que es lo mismo. De la misma manera, con el mismo razonamiento, podemos sacar que el ínfimo de b sea 1. ¿Sí? Debería ser la mayor cota inferior. ¿Sí? Vemos, b sub n es decreciente. ¿Sí? Entonces, para el caso del ínfimo, nosotros vemos que b sub n es decreciente para todo n natural. ¿Sí? Y está acotado inferiormente. El límite que calculamos recién, este, ¿sí? Por ende, en conclusión, el límite de n tendiendo a infinito de b sub n es el ínfimo de b, que nos va a quedar 1. ¿Sí? Bueno, ahora esto lo vamos a dejar en stand-by porque tenemos que analizar la otra sucesión o subsucesión que obtuvimos a partir de la primera. ¿Qué pasa con la otra sucesión? Fíjense de vuelta, ¿no? La sucesión tiene este término general. Debemos probar si es creciente o decreciente. En el caso de que sea creciente, la línea de razonamiento es la misma que vimos antes. Para todo c sub n más 1, ¿sí? Que es el término siguiente a un término original, debe ser mayor o igual a c sub n, o lo que es lo mismo, c sub n debe ser menor o igual a c sub n más 1. Esto es una pregunta abierta, ¿sí? Si es que esto se cumple. Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a reemplazar ambos valores y probar si esto es así o no. Entonces esto nos va a quedar. C sub n es este término, ¿no? Menos 2n más 7 sobre 2n más 2 menor o igual a menos 2 por n más 1 más 7 sobre 2 por n más 1 más 2. Entonces acá, en este caso, acá, disculpen, mal error de copiado. Bueno, en este caso, no tenemos que hacer distributiva, también podremos sencillamente hacer esto, ¿no? 2 por n más 1 más 3, es decir, multiplicar ambos términos en ambos lados para, vamos, ya empezar a... Ahí, lo dije mal. Acá no, esto no va. Y después, en este caso, 2n más 3, ahora sí, de este lado, venga por 2n más 3. Entonces, esto lo que nos va a quedar es 2n más 5, ¿ok? Por menos 2n más 7, menor o igual a 2n más 3, por, y en este caso esto va a dar menos 2n más 5, por el hecho de que tenemos menos 2 acá más 5. Hay que hacer distributiva, esto nos va a quedar menos 4n cuadrado más 14n menos 10n más 35, esto es menor o igual a menos 4n cuadrado más 10n menos 6n más 15. Entonces n cuadrado con n cuadrado se va. Acá nos va a quedar 4n, acá también nos queda 4n, así que esto se va. Y llegamos a una situación similar a la que vimos antes, ¿no? 35 menor o igual a 15, esto es un absurdo. Entonces, esto es falso. Entonces se prueba lo contrario. Como esto no es así, entonces c sub n va a ser mayor o igual a todo c sub n más 1, con lo cual la función es decreciente. Para todo número natural n pertenece a los naturales. ¿Okay? Esa sería un poco la definición. Y volvemos ahora qué pasa con el límite tendiendo a infinito. O sea, si es el mismo ejemplo, ¿no? Límite de n tendiendo a infinito de menos 2n más 7 sobre 2n más 3. Acá si hacemos sustitución directa nos queda infinito sobre infinito, pero si dividimos, hacemos la misma técnica para las ¿cómo es? Para las divisiones en polinomios, esto nos va a quedar, fíjense, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se cancela y 2 sobre menos 2 nos queda menos 1. Bien, entonces veamos el tema de cota superior y cota inferior, ¿sí? Como para tratar de probar un poco qué es lo que sucede.
La primera de las cotas, si la distribución es estrictamente decreciente, eso nos da que pensar que el primer número, el primer término, sería el más grande, o candidato por lo menos a ser más grande, ¿no? Eso habría que probarlo efectivamente con las cuentas. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ver, a sub n para n igual a 1, c sub n, disculpen, esto nos va a quedar menos 2 por 1 más 7 sobre 2 por 1 más 3. Esto nos va a quedar 5 y acá nos va a quedar 5, con lo cual nos queda 1. Con lo cual esto hace pensar que el número más grande de toda la sucesión sería 1. Hay que probarlo, si es que esto es así. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, primero probamos si 1 es cota superior. Eso indicaría que 1 debería ser mayor o igual a todo c sub n, para todo n perteneciente a los naturales. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Entonces probamos, ¿sí? Ahora hacemos la desigualdad, 1 mayor o igual a menos 2n más 7 sobre 2n más 3. Si acá multiplicamos ambos lados del denominador, esto lo que nos va a quedar va a ser 2n más 3 mayor o igual a menos 2n más 7. Si sumamos 2n de ambos lados, esto nos va a quedar 4n mayor o igual, acá restamos 3 de ambos lados, esto nos queda 4, con lo cual acá n va a ser mayor o igual a 1, si dividimos por 4 ambos lados. Como esto es cierto para todo n perteneciente a los naturales, porque justamente son números naturales, quiere decir que confirmamos que 1 es cota superior. ¿Sí? Entonces no hay problema. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo después. ¿Qué pasa con la cota inferior? Nosotros habíamos dicho que el límite tendía a infinito, tendía a menos 1. Entonces, menos 1, ¿sí? Si es cota inferior, la línea de razonamiento sería la siguiente. Menos 1 tiene que ser menor o igual a c sub n para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, de ese lado, eso nos va a quedar menos 1 va a ser menor o igual a menos 2n más 7 sobre 2n más 3. De la misma manera, multiplicamos ambos lados de la igualdad, esto nos va a quedar menos 1 por 2n más 3 menor o igual a menos 2n más 7. Esto nos queda menos 2n menos 3 menor o igual a menos 2n más 7. Sacamos o sumamos 2n de ambos lados y esto se nos va. Con lo cual llegamos a que menos 3 menor o igual a 7. Como esto es verdad, la conclusión de acá es que menos 1 es menor a cualquier término, con lo cual es cota inferior. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a repasar de las cotas superiores e inferiores que nos quedaron en ambos casos. Fíjense que si resumimos en ambos lados de ambas sucesiones, tenemos lo siguiente. La cota inferior de c sub n nos queda menos 1, la cota superior es 1. ¿Sí? La cota superior de b sub n nos va a quedar 8 quintos y la cota inferior es 1. Entonces, en este caso piénsenlo de esta manera. La cota inferior que es, en este caso, menos 1, y acá de 1, si lo pensamos como una sucesión genérica esto, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Cota superior, 8 quintos va a ser mayor a los de este término y a los de este, obviamente, porque es mayor que 1. Y 8 quintos pertenece a la sucesión, así que esto, aparte de ser un supremo, también puede ser un máximo de la sucesión. En este caso, el del menos 1 salió a partir de un límite. Por ende, no hay o no debería tener mínimo. Por el hecho justamente que la sucesión se aproxima, pero no es un número que pertenece. Con lo cual, es un ínfimo, pero no es un valor mínimo de la sucesión en todo. ¿Sí? Si la partimos en dos. Bien, en el segundo punto, lo que nos piden acá es probar esta desigualdad, que el módulo de seno de x menos seno de y es menor o igual que el módulo de x menos y para todo x y perteneciente a los reales, con la particularidad de que la forma de probarlo esto es a través del teorema de valor medio. Esto en teoría nosotros ya lo hemos visto en análisis 1, pero está bueno refrescarlo por las dudas. Entonces, más que nada, para que el teorema de valor medio sea posible aplicarlo, tiene que haber ciertas condiciones de borde. Entonces, en este caso la función que vamos a evaluar, nuestra f de x, ¿sí? Pero en este caso como hablamos de x e y como números puntuales o números, digamos,
abstractos en un intervalo, vamos a hablar de f, por ejemplo, de s, una variable s independiente, ¿no? En este caso se va a llamar seno de s. Bueno, entonces, recuerden acá, x y son, por la nomenclatura que tiene este ejercicio, variables que están, o son números constantes que pueden tomar distintos valores en los reales, ¿sí? Bueno, de lo que vemos acá, nosotros tenemos que ver cuáles son las asunciones que tenemos de toda esta parte, ¿no? Nosotros no sabemos si x es mayor que y o y es menor que x, podemos verlo, pero básicamente, ¿qué se puede decir? Seno es una función trigonométrica, digamos, del paquete ya clásico de funciones, ¿sí? Coseno, seno, es decir, del paquete de funciones que se estudia en análisis en general. Entonces, por ejemplo, lo que se sabe de esta función es que va a ser continua, f es continua en todo punto, ¿sí? Es continua en todos los reales, ¿sí? Entonces va a ser continua para todo s perteneciente a los reales, por ende f es continua en todo intervalo donde s, ¿sí?, está comprendido entre y o x o viceversa, x y, depende de cuál tomemos como mayor. Supongamos que en este caso estamos tomando y es menor que x, por ejemplo. Después f, por ser una función trigonométrica de las que ya hablamos, es derivable para todo s perteneciente a R, porque el dominio de la función original son todos los reales, el dominio de su derivada, que es coseno de s, son todos los reales, por ende, f es derivable, si lo referimos al intervalo que mencionamos antes, en el intervalo abierto de x y, ¿sí? Es decir, esto para tener presente cuáles son las condiciones que pide el teorema de valor medio. Entonces, dicho esto, fíjense lo siguiente. Para aplicar el teorema de valor medio vamos a ver que existe, ¿sí?, en el intervalo x y, ¿sí?, existe teorema de valor medio. ¿Sí? Básicamente ustedes pueden ver el enunciado, no lo voy a copiar, digamos, directamente acá, pero ustedes pueden ver el enunciado en la parte, digamos, teórica de análisis 1 y van a encontrar algo similar a lo siguiente: que existe un número c perteneciente a los reales tal que, ¿sí?, en este caso perteneciente a los reales y también perteneciente al intervalo abierto y x, ¿no? Tal que va a haber una derivada en ese punto, que en este caso nos va a quedar la imagen de b, en ese punto, la imagen de x, que es el punto posterior, el punto más el supremo, no supremo, perdón, dicho, el supremo de la función de ese punto, menos f en y, ¿sí?, y es menor que x, todo esto sobre x menos y. Si vamos a las imágenes, en este caso estamos hablando de, si hemos definido la función como seno de s, esto va a ser f de x, perdón, esto va a ser seno de x menos seno de y, todo esto dividido x menos y. Bien. Esto por un lado, ¿no? O sea, llegamos a esta igualdad. Ahora, si nosotros sabemos que nuestra función es seno de s, ¿qué pasa cuando calculamos la derivada de la función como una función derivada? Esto nos va a quedar coseno de s. Es decir, si nosotros a esta igualdad podemos calcular esta derivada por su definición, eso quiere decir que la derivada en c va a ser la función coseno en ese punto c, que es el que estamos evaluando, ¿sí? Coseno de c. Todo esto nos va a quedar igual, ¿sí?, a seno de x menos seno de y, todo esto dividido x menos y. Bien. Corramos la atención un segundo al intervalo que estamos estudiando, digamos a la desigualdad que estamos estudiando, que en este caso es módulo de seno de x menos seno de y, ¿no? Necesariamente nosotros deberíamos llegar, voy a hacer la cuenta auxiliar acá en rojo para que se vea, ¿no? Fíjense. Esta desigualdad que dice módulo de seno de x menos seno de y es menor o igual a módulo de x menos y, se podría pensar de la siguiente manera. Fíjense que en este teorema tenemos esto como si fuera, de hecho lo es, un cociente entre dos valores de función, siguiendo una función racional. Por lo tanto, si nosotros a esta desigualdad, en rojo, ¿no?, dividimos ambos lados de esa desigualdad por el módulo de x menos y, para llegar a tener algo similar a lo que tenemos en este lado, ¿no? Fíjense, estamos dividiendo la desigualdad por un módulo. El módulo por definición puede ser positivo o cero. En este caso no estamos contemplando el caso de cero, sino un caso genérico.
Entonces esto lo que nos va a quedar, módulo sobre módulo, queda módulo de toda la fracción de seno de x menos seno de y, todo esto sobre x menos y, y el módulo acá finalmente va a quedar menor o igual a 1, que es este número que vemos acá. Con lo cual, para llevar este concepto a esta desigualdad, ¿qué deberíamos hacer? En la ecuación original, aplicar módulo a ambos términos. Si esto es una igualdad, la aplicación de los módulos de ambos dos debería respetarse. Fíjense otra cuenta auxiliar acá. La estamos haciendo acá en rojo, ¿no? Coseno de x es una función que está comprendida entre 1 y menos 1, ¿sí? Por lo que nosotros sabemos de teoría. Si a esta desigualdad nosotros le aplicamos el módulo, nos vamos a quedar solamente con los términos positivos, con lo cual coseno de x, módulo, va a ser siempre menor o igual a 1. De hecho, desdoblando este módulo, llegamos a esta desigualdad. Con lo cual, de acá sabemos esto, coseno de x va a ser menor o igual a 1, o lo que es lo mismo, 1 va a ser mayor o igual al módulo de coseno de x, que es lo mismo, es la misma forma de leer esta desigualdad. Con lo cual, si 1 es mayor o igual a coseno de x y coseno de x a su vez es igual a toda esta desigualdad, eso quiere decir que 1 va a ser mayor o igual al módulo de seno de x menos seno de y sobre x menos y. Entonces, cuando abrimos nuevamente este módulo, y fíjense, este módulo nos va a quedar en términos, digamos, racionales, es decir, seno de x menos seno de y, cerramos módulo ahí, todo esto sobre módulo de x menos y, multiplicamos ambos lados por el módulo de x menos y, nos va a quedar módulo de x menos y, va a ser mayor o igual a módulo de seno de x menos seno de y, o lo que es lo mismo, si lo expresamos al revés, módulo de seno de x menos seno de y, cerramos ahí, va a ser menor o igual a módulo de x menos y. Con lo cual probamos lo que el ejercicio en este caso nos pedía. Esto igualmente es la parte A, vamos a ver la parte B. En esta segunda parte lo que hay que hacer es, dado este límite, ¿sí?, de xy tendiendo al 0,1 de esta combinación de senos, nosotros sabemos que este límite da 0, pero la idea es probarlo por definición. Si hay que probarlo por definición, nosotros tenemos que recurrir a la definición de epsilon delta que en general se usa en estos cursos. Entonces, pensémoslo de esta manera. Tenemos que encontrar una relación entre dos conjuntos independientes de un epsilon y un delta, donde epsilon va a estar relacionado con las imágenes, ¿sí?, y el delta va a estar relacionado con los elementos del dominio, ¿sí? Si el límite está acotado, quiere decir que vamos a encontrar números que satisfagan ambas condiciones. Es decir, vamos a tener en este caso, ¿sí?, de esta manera, vamos a tener dado, ¿sí?, un epsilon mayor a 0, ¿sí?, debemos buscar un delta mayor a 0 tal que se cumpla esta condición. El disco va a estar centrado justamente en x menos 0 y menos 1, es decir, vamos a tener un disco de módulo, ¿sí?, x y menos 1, ¿sí?, esta resta sale justamente a ser la resta entre la proximidad de la variable con el punto fijo, ¿sí? El módulo de esto debe estar comprendido entre este número delta y debe ser menor que 0. ¿Okay? Por ende, eso quiere decir que f de xy en módulo, ¿sí?, f de xy, que es esta función en módulo, esto debe ser menor que el epsilon. Lo que es lo mismo que el módulo de esta combinación de senos, ¿sí?, módulo del primer seno menos del segundo seno, no estoy copiando todo para hacerlo un poco más dinámico, ¿sí?, va a quedar menor que el epsilon. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Una forma de hacerlo sería usando digamos, ¿cuál es la lógica un poco de tener en un mismo ejercicio los dos incisos? Que uno puede usar el resultado de uno en otro. Esto parece una obviedad, pero no lo es, porque de hecho es algo muy útil. ¿Qué habíamos demostrado en el ejercicio anterior? Lo voy a poner acá en verde. Nosotros habíamos dicho que seno de x menos seno de y, el módulo, todo esto nos va a quedar menor que el módulo de x menos y, respectivamente. ¿Sí? Entonces, es más cómodo trabajar en vez de con los senos directamente con estos dos valores. A lo mejor no puede ser gran cosa, pero este resultado, que ya se demostró previamente al principio,
podemos aplicarlo acá. Entonces, en vez de trabajar con, supongamos que esta parte es la que se le llama la x, ¿sí? No la x de esta variable, sino que estoy hablando de esto. Y a su vez a esta, la y, que es esta otra. Entonces ahora la desigualdad pasa a ser un poco más fácil, porque ya vamos a tener dos polinomios, va a ser más trabajable de ese lado. Entonces fíjense, esto nos va a quedar módulo de x a la 5 tercios por y, todo esto sobre x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, menos esto, ¿no? X a la 5 tercios sobre x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, todo esto en módulo va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de cuentas acá para tratar de acomodar un poco estos términos. Fíjense, el denominador es el mismo en los dos, lo cual está buenísimo porque directamente podemos, no hace falta digamos que hagamos demasiadas cuentas, esto nos va a quedar x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, y acá vamos a tener x a la 5 tercios por y menos x a la 5 tercios, lo cual eso nos indica que podríamos sacar x a la 5 tercios como un factor común, y acá después tenemos por y menos 1, ¿no? Todo esto menor a epsilon. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer aparte de esto? Porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería una de las técnicas a utilizar? La idea acá sería tratar de ver a una relación que podamos tener entre el epsilon y el delta, porque fíjense, nosotros acá decimos, bueno, en este caso, fíjense, sospechosamente hay algo acá que llama bastante la atención, que podría darnos una pista, que acá digamos puede ser un poco parte de la lógica del ejercicio, pero fíjense. Este módulo de x e y menos 1, si nosotros lo calculáramos, hagamos la cuenta auxiliar acá, ¿no? Para tener una idea. Si nosotros calculáramos este módulo como, esto es un vector, ¿no? Entonces el módulo se rige, digamos, por teorema de Pitágoras, que va a ser la suma al cuadrado, esto va a ser x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces, este módulo, ¿sí? Nosotros de alguna manera podríamos trabajarlo, fíjense, este módulo si nosotros lo elevamos al cuadrado, vamos a tener, ¿sí?, directamente el denominador de nuestra desigualdad. Con lo cual eso puede parecer algo menor, pero fíjense que ya tendríamos una pista más o menos de dónde viene esto, por dónde viene la idea. ¿Sí? Fíjense, una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es decir, esta parte de la desigualdad va a ser módulo, es decir, podemos decir x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, que es este denominador, va a ser módulo de x y menos 1, todo esto al cuadrado. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a relacionar el delta que tenemos ahí de referencia, ¿sí?, para tener una idea, ¿no? Eso por un lado. Por desigualdad triangular, que en este caso nos va a quedar esto, fíjense. De este módulo, nosotros, comparando con un término que tenga, digamos, mismo grado a las 5 tercios, esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. Módulo de x a las 5 tercios por y menos 1. Todo esto vamos a aplicarlo así. Dividido este módulo, que no es otra cosa que el módulo de x y menos 1, ¿sí?, x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Esto es el módulo al cuadrado, esto nos va a quedar menor o igual a módulo de x y menos 1, ¿sí?, todo esto a la 2 tercios. ¿Cómo llegamos a la 2 tercios? Fíjense, esto inicialmente, por la desigualdad triangular, fíjense, en este caso la desigualdad del producto nos va a quedar menor o igual, en este caso este módulo va a ser este número al cuadrado y este número al cuadrado en suma, ¿sí? Si lo ponemos, por ejemplo, para que nos quede, fíjense, en este caso, ¿sí?, si nosotros lo pensamos
en términos de la desigualdad, esto nos va a quedar x a la 5 tercios por y menos 1, ¿sí? Va a ser menor o igual que si hacemos módulo de x, ¿sí? Y menos 1 a la 5 tercios. Correcto, esto viene, digamos, de la desigualdad triangular. Entonces, a la 5 tercios, pero ¿qué sucede acá? Si hacemos la división de ambos lados por x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, estaríamos restando por 1, porque es este módulo a la 1, ¿sí? En este sentido. O mejor dicho, es esta suma a la 1. Entonces, en este caso, en esta parte, y queda este módulo, ¿sí? Este 5 tercios sale, digamos, de la resta de este exponente con el exponente del denominador. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, esto era menor que epsilon. Toda esta cuenta nos va a quedar de la siguiente manera. Esto dijimos que era menor que epsilon, pero la idea es también decir justamente de teoría, habíamos dicho que al principio, lo que nos iba a quedar era que el módulo de x y menos 1 va a ser menor que delta. Como acá tenemos a la 2 tercios, si elevamos a la 2 tercios ambos lados de la desigualdad, seguimos manteniendo la desigualdad. Por lo tanto, esto va a ser menor que delta a la 2 tercios y esto a su vez va a ser menor que epsilon. Si encontramos una relación acá entre los dos que nos diga justamente que delta es menor que epsilon, delta a la 2 tercios es menor que epsilon, para despejar delta en función de epsilon, esto nos va a quedar, elevamos a la 3 medios, esto lo hacemos para que el exponente nos va a quedar 1, con lo cual delta va a ser menor que epsilon a la 3 medios. Entonces, la idea acá es que, en este caso, nosotros habíamos dicho que delta, ¿sí?, tiene que ser siempre, o sea, para todo delta, que va a estar entre, o sea, que va a ser mayor que 0, ¿sí?, se va a mantener esta desigualdad, el epsilon siempre va a ser mayor y justamente el valor del límite de toda la función tiende a ser 0, con esto queda probado. Bien, en este tercer caso lo que nos piden es, dada esta función partida, la idea es tratar de averiguar o demostrar que la función es continua en el 0, 0 y que es diferenciable. Dado que si ustedes observan un poco cómo viene la cuenta, es una ecuación un poco compleja, porque de hecho si ustedes, yo les voy a ahorrar un poco el camino, pero básicamente si ustedes tratan de calcularla como se hace siempre, es decir, por un 0 por acotado, por una historia media extraña, no va a resultar, sino que lo que tenemos que hacer es probarlo todo por definición. Es un poco la idea de, son ejercicios de un nivel un poquito más teórico que el resto. Entonces nada, acá lo que tenemos que hacer es recurrir a la definición de epsilon delta de límites y tratar de que eso nos ayude al principio. Vamos a tratar de ver primero el tema de la continuidad. En realidad, si nosotros hilamos fino, tanto la ecuación de continuidad o demostrar la continuidad de una función en un punto como la definición de derivabilidad, ambas nacen de límites. Entonces, el criterio de epsilon y delta con las respectivas adaptaciones funcionarían los dos. Por lo tanto, nada, buenísimo en este caso, ¿no? Entonces vamos a verlo de esta manera. Dado un epsilon mayor que 0, hay que buscar un delta mayor que 0 tal que el módulo, ¿sí?, de xy, de este vector, esté entre 0 y ese valor delta, ¿sí? Esto, obviamente, sí, en este caso estamos hablando de los pares ordenados x y de esta función. Entonces, vamos a copiar directamente esto. En el caso del epsilon, esto nos va a quedar módulo y más 2 por x a la n por y a la séptima, ¿sí? Cerramos acá y esto nos queda módulo
de 3x más y más 2x al cuadrado y a la sexta menor a epsilon. Entonces vamos a empezar a desarmar un poco esta desigualdad. Piénsenlo de esta manera. Esta desigualdad, si la copiamos tal cual, o sea, copiar esto tal cual, digo, lo pongo acá en puntos suspensivos para que es una forma de ver que es lo mismo. Fíjense, tenemos un producto de tres cosas, y más 2, x a la n y a la séptima, con lo cual se podría pensar en los módulos por separado de cada uno de ellos. Sería más fácil así, ¿no? Y abajo tenemos el tema de que, fíjense, esto ya está en módulo. Este número, está el 2x al cuadrado y a la sexta, está hecho de potencias de orden par de números reales. Es decir, el peor de los casos puede ser que sea 0, pero siempre va a ser 0 o positivo, porque son potencias pares. Y este número es siempre positivo, con lo cual el módulo de esta suma es lo mismo que la suma en sí, porque son siempre números positivos. Con lo cual podemos aventurarnos y no poner el módulo. Pero siempre que tener ese razonamiento de atrás, que todo esto va a dar siempre positivo porque este término siempre es positivo y este otro, por ser de potencias pares, es siempre positivo. Eso abre la puerta a lo siguiente, fíjense. Deberíamos nosotros tratar de buscar esta desigualdad como para empezar a armar un poco la cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, estos son números positivos, los del denominador y los del numerador también. Si nosotros tuviéramos una fracción que fuera igual a esta, pero su denominador fuera un poco más chico, la fracción en sí sería más grande. Entonces, una fracción más grande que esta podría ser, por ejemplo, la misma que esta, excepto que en vez de tener esta suma entre los dos, tengamos simple y llanamente este término, sacando de este módulo. Ahora, ¿de qué nos serviría eso? Tratar de llegar a una expresión donde podamos despejar el x a la n. O sea, esto ya les digo es un poco de confianza en hacia dónde vamos con este ejercicio. Entonces, fíjense, esto nos va a quedar menor o igual, podemos expresar lo mismo, pero solamente con esta ecuación en el denominador, ¿no? Esto lo cerramos ahí. Bueno, vemos que esto es cierto, fíjense, esto es una fracción positiva, va a ser menor que si nosotros tenemos solo uno de los términos acá. Otra cosa que es importante, observen ustedes lo siguiente. Acá estamos viendo una correlación entre el epsilon y el delta, ¿no? Si nosotros tomáramos un delta mayor a 0, mayor a 1, perdón, vamos a tener que el módulo de i nos va a quedar menor que 1. ¿Sí? En este caso, la idea sería pensarlo de la siguiente manera. Fíjense, i más 2, en este caso, o sea, esto habla, digamos, de que i va a estar comprendido entre 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos diciendo de esta forma? Justamente porque, en este caso, este módulo, si esta cuenta que hemos hecho al principio, es 0 menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado en raíz cuadrada menor o igual a delta. Con lo cual, esto por la desigualdad triangular habla que incluso esta suma es menor que la suma de los módulos individuales. Por eso lo vemos de esta forma. ¿Sí? Si esto es mayor que 1, 1 es menor que delta, con lo cual este módulo se cumple así. ¿Sí? Eso para que se entienda por qué cortamos el paso. Entonces, pero lo que tenemos que llegar es a i más 2. Entonces, en este caso lo que debemos hacer sería sumar 2 en ambos lados de la desigualdad. Y esto finalmente nos quedaría 1 menor o igual a i más 2 menor o igual a 3. Con lo cual, fíjense, en este caso, decir que i más 2 está entre 1 y 3 quiere decir lo mismo que módulo de i más 2 va a ser menor a 3. ¿Sí? Menor o igual no, sería menor, perdón, porque esto es mi igualdad estricta. ¿Cómo lo damos en cuenta esto? Porque si abrimos este módulo, ¿sí? Que esté entre menos 3 y demás, bueno, vamos a poder verlo para los valores en definitiva, ¿no? Acá. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, sería lo siguiente. Nosotros tenemos, ahora si volvemos a nuestra cuenta, fíjense, esto nos va a quedar la misma ecuación, ¿sí? I más 2 por x a la n por y a la 7 sobre todo esto. Bueno, en este caso, esta ecuación va a ser menor que si nosotros, por ejemplo, tomáramos solamente, porque justamente acá i más 2 es menor que 3, con lo cual la idea sería la siguiente. Esta desigualdad que está acá, fíjense, completamos para la desigualdad anterior, o sea, acá multiplicamos por x a la n
multiplicamos por y a la séptima y dividimos por 2x al cuadrado y a la sexta, y si hacemos lo mismo del otro lado, pero siendo en rojo, la desigualdad se mantiene. O sea, un poco el truco de esta cuenta está en llegar a esa desigualdad famosa, que es lo que nos permite trabajar. Entonces, en este caso, toda esta expresión nos va a quedar menor a todo esto, ¿sí? Ahora, la ventaja que tenemos acá es que podemos hacer algunas cosas más acá. Fíjense. Y a la séptima módulo va a quedar, y a la séptima va a quedar, o sea, vamos a hacer un par de cuentas acá, fíjense. Esto queda 3 por módulo de x a la n. ¿Qué pasa con y a la séptima? Y a la séptima es una potencia impar, con lo cual si el número es negativo, el número en la potencia impar va a quedar negativo. Entonces, esto se puede pensar como y a la sexta, positivo, por módulo de y. Módulo de y a la sexta es y a la sexta porque es el positivo. Y esto después nos va a quedar 2 por y a la sexta por x al cuadrado. X al cuadrado, ¿sí?, es un número positivo por definición. ¿Sí? También se puede pensar como módulo de x al cuadrado. Esto lo vamos a hacer para meter el cuadrado dentro de la expresión original. Y a la sexta con y a la sexta se va y nos queda esto. Entonces fíjense, ¿qué es lo que nos va a pasar, por ejemplo, en este caso? O sea, nosotros tendríamos, si este es 2, ¿sí?, ¿qué pasa, por ejemplo, con las potencias de x, ¿no? Entonces esto nos va a quedar 3 medios por módulo de y por módulo de x a la n menos 2, si nos ponemos estrictos. Ahora, el tema es qué pasa, por ejemplo, en cada uno de los casos. Nosotros si podemos tener 2 como una de las potencias, o sea, tenemos dos casos acá. Si n es igual a 2, la expresión nos va a quedar 3 medios de módulo de y por 1, porque esto va a quedar x a la 0, con lo cual no hay problema. Si n es mayor a 2, vamos a tener que la expresión se va a quedar como 3 medios por módulo de y por módulo de x a la n menos 2. No va a haber demasiado problema. ¿Por qué es importante esto en este caso? Porque, fíjense, vamos a tener dos casos, ¿sí? Primero y segundo. Y otra cosa, acá estamos hablando de n, son números naturales, con lo cual podríamos probar, por ejemplo, con n1, y acá tendríamos 1 sobre x, pero no es el del caso de interés que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a estudiar los dos, el 1 y el 2, como casos especiales. Entonces, fíjense, en el caso 1, nosotros tenemos que esto nos va a quedar 3 medios del módulo de y. Esto, 3 medios del módulo de y por definición, es menor o igual a 3 medios de ¿qué? Del módulo de xy. Recuerde que este módulo es la suma de estos dos al cuadrado y la raíz cuadrada. Por lo tanto, por el módulo es menor. Este módulo a su vez es menor que 3 medios de delta. Fíjense, este 3 medios, ¿dónde salió? La desigualdad original no tenía el 3 medios. Si yo multiplico 3 medios por la desigualdad original, llego a esto. Y por definición esto me tiene que quedar menor que epsilon. Entonces, eso habla de que delta tiene que ser menor. Digamos, si tomamos esta desigualdad, si yo multiplico a ambos lados esta desigualdad por 2 tercios, delta va a ser menor a 2 tercios de epsilon. Paso el 3 medios y ya está. Entonces eso me dice que delta debe ser menor o igual al mínimo, ¿sí?, entre 1 y 2 tercios de epsilon, ¿sí? Entonces, en este caso, eso nos habla, digamos, de la limitante que tenemos para el epsilon original. Y fíjense qué es lo que pasa en este caso con la función derivada, así como para tener una idea, ¿no? O por ejemplo, mejor dicho, perdón, después me adelanté. Antes veamos qué pasa en el caso 2, ¿sí? Acá sería lo mismo, es decir, nosotros acá vamos a tener la misma ecuación, pero en el caso de n-2, ¿sí?, o digamos en el caso de n mayor a 6, a 2, perdón, fíjense que para el caso de n mayor a n-2, ¿sí?, que sería el otro, el exponente tiene que ser positivo. Eso obliga, si despejamos acá, a que n nos dé mayor o igual a 2. Con lo cual, en este caso, ¿sí?, de la desigualdad original, esto nos iba a quedar módulo de i más 2 sobre 2, ¿sí?, por, mejor dicho, vamos a copiar del enunciado anterior,
esto como para que se vea un poco más. Esto acá nos va a quedar 3 medios de módulo de i por n. 3 medios de módulo de i por módulo de x a la n-2. Esto va a quedar menor o igual a i más 2 sobre 2 por módulo de x i a la n-1, ¿sí? En este caso manteniendo el orden, digamos, de ambas partes. Si nosotros tenemos que delta es menor que 1, esto nos va a quedar menor o igual a 3 medios, ¿sí? Respetando esto que está acá, de módulo de xi a la n-1. En este caso, fíjense que respetamos la desigualdad por el tema de tener un grado menos que el grado que teníamos acá al principio, con lo cual esto nos va a quedar menor que 3 medios de delta a la n-1 y esto queda menor que epsilon. Entonces, en este caso, epsilon, digamos, despejando los términos de acá, digamos, acá multiplicamos por 2 tercios y demás, delta tiene que ser menor a 2 tercios de epsilon, todo esto a la 1 sobre n-1. ¿Sí? Entonces, digamos, de acá, lo que se ve es que delta es menor o igual al mínimo entre 1 y 2 tercios de epsilon a la 1 sobre n-1. ¿Sí? Acá lo que se ve, si n es mayor o igual a 2, es continua, la idea. ¿Sí? Después habíamos dicho, de los números naturales nos falta ver el último caso, que es el 1, ¿sí? Pues el 0 y demás no tienen demasiado sentido. Si vemos el caso de n igual a 1, que no tenemos que usar ninguna de las ecuaciones al principio, la idea sería reemplazar directamente por 1, donde aparecen las ecuaciones. Entonces esto nos va a quedar menos 3x más 2, en la cuenta, ¿sí? Por x a la 1, por menos 3x a la séptima. Imagínense que acá estamos viendo por y es igual a menos 3 a la x, ¿sí? Y en este caso esto nos va a quedar como 3x menos 3x en módulo más 2x al cuadrado por menos 3x, ¿sí? Entonces queda de esta manera. Y acá tenemos un 2x al cuadrado. Fíjense de acá. Esto se nos va con esto. En este caso tiende a ser 0 este límite, con lo cual vamos a tener directamente que tiende a menos 3. Con lo cual lo que se ve acá es que como tiende a menos 3, digamos, si x tiende a 0, no es justamente lo que hemos experienciado al principio, por lo menos en esos casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve al principio en este caso. Punto 4, lo que pide es lo siguiente. Fíjense, acá nosotros tenemos una función, básicamente tenemos una función derivable f, donde tenemos o conocemos dos de sus rectas tangentes. La tangente de f, la función f en el punto x menos 1 nos da igual a 3, en el punto x igual a 2 nos da esta recta, ¿no? X menos 2. Después tenemos una segunda función g, que va de R2 a R, donde sabemos que la función g evaluada en este punto, en el 1 más c al cubo y menos 2, nos da 2, y el gradiente nos da 3, 1. Entonces, la idea acá es encontrar la ecuación del plano tangente h en menos 1, 2, donde h es una función compuesta con las dos primeras que habíamos dicho al principio. Esto parece, digamos, un ejercicio un poco complicado, pero pensémoslo por partes. ¿Cuál sería, en primer lugar, cuál sería la ecuación de la recta tangente a f, por ejemplo, en menos 1? ¿No? Nosotros tenemos la tangente de f en x igual a menos 1, esto nos va a quedar y es igual la derivada de la función evaluada en ese punto por x menos ese punto, que en este caso es el menos 1, así que esto va con menos es más la imagen de la función en ese punto. Fíjense que esta recta en este caso nos va a quedar 3. Es decir, eso quiere decir que la derivada, ¿sí?, va a valer 0, porque fíjense que esto es lo mismo que si pusiéramos 0 por x. Esto haciendo distributiva da que la derivada va a dar 0. En este caso, lo cual es un dato
relevante, ¿sí? Y la conclusión de este ejercicio de igualando nos va a quedar que la imagen de menos 1 nos va a quedar 3. Entonces eso por un lado, ¿no? Si aplicamos la misma lógica, es decir, nosotros decimos, bueno, ¿qué otro detalle habría en este caso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el segundo valor? Con la recta tangente en 2 menos 2, ¿no? En este caso esto nos va a quedar la tangente a f en x igual a 2, ¿sí? Esto nos va a quedar y es igual a la derivada en 2 por x más x menos 2, ¿sí? Más la función en 2. Bueno, esto nos va a quedar x menos 2. Fíjense, el coeficiente acompañando al x es un 1 acá. Por lo tanto, la derivada en 2 va a valer un 1 porque es la que hacemos distributiva. Entonces, después, la derivada en 2, 1 por menos 2 es menos 2. Después dice el menos 2 más la imagen de 2 nos da 2. Menos 2, perdón, porque es este menos 2 que vemos acá. Con lo cual, la imagen de 2, en este caso, nos va a dar 0. ¿Sí? Estas son las primeras conclusiones que podemos sacar a continuación. ¿Okay? Entonces, fíjense, hasta ahora sabemos, la imagen en menos 1 da 3, la derivada en menos 1 da 0, la imagen en 2 da 0, la derivada en 2 da 1. Son pequeños detalles que podemos sacar a partir de acá. Después, fíjense, en este caso, después tenemos la otra función que es h de, en este caso sería h de xy, donde en este caso esto va a ser, o mejor dicho, h es una composición de g compuesta con otra función nueva, podemos llamarla s de xy, entonces h va a ser g compuesta con esa función s. ¿Cuál es esa función s? Directamente podemos llamarla a las componentes que tiene esta función h de xy, ¿no? Entonces, dentro, ¿no? Acá, entonces vamos a tener s de xy, esto nos va a quedar x al cuadrado más c a la f de x y después x por y por e a la f de y, ¿no? Cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces en este caso, ¿sí? Esa es una función que obviamente va de R2 a R2, ¿sí? Entonces, sí, pero la pensamos como h como una composición original. Entonces la idea es que si S es diferenciable en 1 menos 2, menos 1, 2, perdón, que es el punto a considerar, ¿sí? Es diferenciable justamente por ser composición de dos funciones diferenciables. Es decir, estas dos funciones son polinómicas o combinaciones de polinómicas y exponenciales, mejor dicho. Por definición, son continuas y diferenciables para todo de red. 2. Entonces, va a ser diferenciable en cualquier punto. En este caso, el punto que nos interesa es este punto, el 1 más e a la 3 y el menos 2, porque pues justamente es el que vamos a evaluar la función g. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, ¿sí? Va a ser, vamos a decir, S es diferenciable en el menos 1, 2 o en S menos 1, 2, por lo tanto G es diferenciable en S de menos 1, 2. Si nosotros reemplazamos menos 1, 2, fíjense, 1 al cuadrado más C, en este caso a la imagen de menos 1, 2, la imagen de menos 1, 2, en este caso, si ustedes se fijan, nos queda la imagen de menos 1 va a dar 3, con lo cual va a ser e al cubo, ¿sí? Entonces, obviamente esto no es casualidad, ¿no? S de menos 1, 2, si reemplazamos acá, esto nos va a quedar 1 más c al cubo, y en el otro lado nos va a quedar 1 por 2, que es 2, por e al cuadrado, o mejor dicho, f de y, que en este caso sería la imagen de 2 que nos da 0, y ahora 0 nos da 1, con lo cual esto nos va a quedar, mejor dicho, menos 1 por 2, perfecto, o sea, menos 2. ¿Se entiende? Esa sería como la secuencia. Entonces ahora, como es una composición, la vamos a tener que calcularlo por la derivada, ya con esto que sabemos, con la regla de la cadena. La derivada de la función h en menos 1, 2, recuerden que h la habíamos concebido como si fuera g compuesta con s. Entonces esto nos va a quedar la derivada de g de s de menos 1, 2, es decir, cuál es la imagen de s menos 1, 2, que ya la calculamos, por la derivada de s en menos 1, 2. ¿Sí? Y donde sabemos que s de menos 1, 2, en este caso nos va a quedar 1 más c al cubo menos 2, que es efectivamente la función que nos dieron como dato del problema. Entonces, en este caso, si dicho esto,
esto lo que nos va a quedar es, fíjense, esto va a ser, acá dijimos que es un vector de una sola fila, o sea que esto nos va a quedar dos variables, o sea que esto es de R de 1 por 2. Esto, si por ser una matriz de 2 por 2, de un vector de dos variables pero de dos componentes, su matriz resultante de derivadas va a ser 2 por 2. ¿Sí? 1 por 2 se puede ser y básicamente esta derivada va a quedar de 2 por 2. Entonces fíjense, esto lo que nos dice es que vamos a tener el gradiente de g evaluado en 1 más c al cubo menos 2. Este número recuerden que es la imagen de este punto de acá, y esto que va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces esto nos va a quedar la primera derivada respecto de x, respecto de y después la segunda derivada respecto de x, respecto de y. Eso queda 2x más c a la f de x por f' de x. Esta segunda derivada que queda 0. La otra que va a quedar y por e a la f de x. Y la tercera que queda x por e a la f de y más y por e a la f de y por f' de y. Vamos ahí. ¿Correcto? Entonces, ahora, todo esto evaluado en el menos 1, 2, esto nos va a quedar. Este vector nos dieron como dato del problema, que en este caso era 3, 1. Y acá reemplazando por todos los valores de menos 1, 2, esto daría menos 2, 0, 2, menos 3. Esta multiplicación se puede hacer, pero recuerden que va a ser 1 por 2, esto es 2 por 2, fila y columna acá coinciden y el resultado va a ser de 1 por 2, es decir, va a ser un vector de este estilo. Haciendo la multiplicación, fíjense que en este caso esto nos va a quedar menos 4, menos 3. Entonces eso quiere decir que la derivada de h en menos 1, 2 nos da este vector menos 4, menos 3, ¿sí? El vector gradiente de h, con lo cual el plano, que habíamos dicho, que el plano z va a ser la función en el punto, es decir, h en el menos 1, 2, ¿sí? Más el gradiente de h en el menos 1, 2 por x menos x sub 0 y menos y sub 0. Bueno, eso reducido nos va a quedar 2 más el gradiente de h por menos 1, 2. ¿Sí? Y esto sería x más 1 y menos 2, cerramos ahí. Y acá tenemos esta división. ¿Sí? Con eso ya tenemos una ecuación tentativa del plano. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.